17. Bueno. Buenos días. Buenos días. Buenos días, profesor. Ok. Bueno, ahí está el tablero listado de los problemas del taller número 2. O sea, son 22 del capítulo 2, los que faltan para completar los 34 del capítulo 2 y los 12 del capítulo 3. Total, 34. Bueno. Bueno. Situemos entonces en la página 129. Transformación de impedancia. Bueno, hasta ahora hemos visto entonces como ayudas cuando tenemos impedancias en serie, que las sumamos, impedancias en paralelo,
¿Cómo hacemos para impedancias en paralelo? Las convertimos en admitancias y luego las sumamos, las admitancias. Ok, Profe, qué pena. Creo que hay sí, unos compañeros en la sala de espera. no, ya está. Ya no hay, ya están adentro. Ah, listo, profe, qué pena. Ok, bueno. Entonces tenemos dos tipos más de impedancias. Impedancias en Y. En Y. Y de yuca. ¿Ok? Entonces aquí le decimos lo que se llama un circuito T. Esto es un circuito T. ¿Ok? Aquí va a haber una impedancia. Aquí otra impedancia. Y aquí otra impedancia. ¿Ok? Entonces vamos a tener acá una impedancia. Otra impedancia. Otra impedancia. Ok. Y tenemos aquí un nodo A. Aquí N. B. Z1. Z2. Z3. Z2 y Z3. Y vamos a meter acá una fuente, por ejemplo. Aquí digamos más menos B1 y aquí digamos más menos B sub 2. Ok, entonces tenemos la corriente I1 que produce esa fuente y acá la corriente I2. Ok, la corriente I2. Y este nodo, que es el nodo de referencia, vamos a llamarlo el nodo C. Entonces veamos Z1. Z1. Circula por Z1 la corriente I1. Estas dos corrientes vienen acá y en este nodo N bajan. Ok, aquí es la suma de las dos. I1 más I2. Entonces Z1 por Z1 circula la corriente I1 y por Z2 circula I1 más I2. Luego podemos decir que Z1 y Z2 no están en serie porque circula por ellos diferentes intensidades de corriente. Lo mismo podemos decir entre Z3 y Z2. Aquí circula I2 y aquí circula I1 más I2. Por consiguiente, Z3 y Z2 no están en serie. Y lo mismo entre Z1 y Z3. Por aquí circula I1, por acá circula I2. Tampoco están en serie. La tensión, aquí hay acá una tensión B1, digamos una tensión B, bueno, una tensión que es el producto de la corriente I1 por Z1. Y acá Z2 es el producto de la
tensión, perdón, de la impedancia Z2 por la corriente I1 más I2. Luego esta tensión es diferente a esta, por consiguiente Z1 y Z2 no están en paralelo. Lo mismo podemos decir de Z3 y Z2. Esta tensión es I2 por Z3 y esta es Z2 por I1 más I2. Son tensiones diferentes, no están en paralelo y lo mismo decimos entre Z1 y Z3. ¿Ok? Z1 y Z3 tampoco están en paralelo, entonces no están en serie, esas impedancias no están en paralelo y están en disposición de lo que decimos impedancias en Y. Impedancias en Y. ¿Ok? Entonces la podemos visualizar de esta forma. Aquí el nodo A, este nodo que hemos llamado N, lo podemos bajar un poco. Y acá el nodo B, porque al fin y al cabo los nodos se estiran, se encogen, se anudan. Y aquí el nodo C. Entonces tenemos esta impedancia y esta impedancia. ¿Ok? Z1, Z2 y Z3. Conforma entonces una Y. Aquí el circuito T y aquí bajamos el nodo N y tenemos la Y, perfecta Y. Bueno, algunos tratadistas desde hace muchos años les dio por decir que esta forma de impedancia era impedancias en estrella. Hace como 70, 80 años alguien le dio por eso. Decir, esas impedancias en estrella. Y se quedó. Entonces algunos siguen todavía llamándolo impedancias en estrella. Yo todavía no he visto ninguna estrella. ¿Ok? Entonces, para mí son impedancias en Y. En Y. Lo único que podríamos medio visualizar aquí sería esto, como un trébol de 3 ojos. ¿Cierto? Es lo único que podemos visualizar. Bueno, estas impedancias también en Y o Y invertida. Y invertida también la podemos tomar acá desde C, N, A y B. ¿Ok? Y invertida. Podemos tomar acá. Ok. Y entonces tendríamos acá Z2, Z1 y Z3. Ok. Entonces se toman en Y o Y invertida. Esta se utiliza mucho, pues fundamentalmente en la potencia trifásica. Vamos a tener 3 tensiones y cada tensión alimenta una impedancia y por eso necesitamos 3 impedancias. ¿Ok? Necesitamos 3 impedancias. ¿Ok? Bueno,
Aquí la podemos utilizar también como una ayuda. Una ayuda, ahora veremos, al transformar. Bueno, pero no nos adelantemos. ¿Ok? Bien. La segunda forma son impedancias en delta. Delta. Delta o triángulo. Bueno, aquí estamos, el delta también es un triángulo. ¿Ok? En delta o triángulo. Entonces, esto es lo que se llama el circuito pi. Un circuito pi. Pi. ¿Ok? Entonces aquí habrá una impedancia, acá habrá otra impedancia y acá habrá otra impedancia. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a tener? Esto. Bueno. Entonces, acá tenemos una impedancia. Bueno. Acá tenemos otra impedancia. Y acá tenemos una impedancia. ¿Ok? Bien. Entonces esto vamos a llamarla Z sub A, Z sub B y Z sub C. Sub C. ¿Ok? Todo este viene siendo el mismo nodo que el nodo A. ¿Ok? Todo este viene siendo el mismo nodo B. ¿Ok? Entonces, si tenemos que estas son las corrientes que nos proporcionan los generadores B1 y B2, entonces aquí habrá una corriente por esta rama. Y como le llamamos, por ejemplo, I sub X. Aquí podríamos llamar a esta que y sub Y. ¿Ok? Y sub X y sub Y. Y acá, que es este mismo punto, entonces podríamos decir que eso es I sub 1 menos I sub X. O este de aquí para acá, I sub 2 menos I sub Y. Bueno, que le podemos dar otro nombre, como I sub W y la otra I sub Z. ¿Ok? Bueno, entonces tenemos los tres mismos nodos, el nodo A, todo esto es el nodo B, y todo esto es el nodo C, que sigue siendo en este caso el nodo de referencia. El nodo de referencia. Bueno. ¿Ok? Entonces, ¿qué observamos? Por ZA pasa una corriente I sub X. Por ZB, de aquí para allá pasa I sub 1 menos I sub X.
Ok, luego entonces pasan diferentes corrientes. Entonces ZA y ZB no están en serie. Lo mismo podemos decir entre ZB y ZC. Aquí pasa I sub Y y aquí pasa es I sub 2 menos I sub Y. ¿Ok? Bueno. Estas dos corrientes son iguales, pero en sentido que contrario. Bien. Entonces ZB y ZC no están en serie. A ZA la está alimentando una fuente B sub 1, ideal, de tensión. Y a ZB, la tensión va a ser ZB por esta corriente I sub 1 menos I sub X. Por consiguiente, esta impedancia ZB y ZA tienen diferentes tensiones, no están en paralelo. Por lo mismo podemos decir de ZC, cuya tensión es B sub 2, y ZB, cuya tensión es ZB por esta corriente. Son diferentes las tensiones, no están en paralelo. ¿Ok? Y lo mismo podemos decir de ZA y ZC. No están en serie ni están en paralelo. Pero ¿cómo están? Están en la disposición delta o triángulo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo tenemos acá? Voy a tener aquí el nodo A y allá el nodo B. Como este es el nodo C y el nodo lo podemos anudar y entonces y resumir en un solo ¿qué? En un solo punto. Ok, aquí tendría la configuración del triángulo. Ok. Bueno, que tendríamos acá ZA, ZB y ZC. Bueno, ok. Pero podríamos tener también el vértice C arriba y el A acá y el B acá. Ok. Entonces, esta impedancia y esta otra impedancia. Ok. Entonces, este sería que ZA, ZB y Z sub C. Bien. Este es otro triángulo. Pero el triángulo este triángulo es este. Este triángulo es este. El nodo C arriba. Y acordémonos. Del AX. En matemáticas la utilizamos ese triángulo como el delta. Y este de acá es este de aquí. Ok. Este otro triángulo que también se utiliza y ustedes lo están viendo ahorita en cálculo 3, ¿cómo lo llaman? El NAV, ¿cierto? El NAV. Bueno, y acá es el delta. Bueno, entonces aquí se llama impedancias en delta o triángulo. Cualquiera de las dos formas. Ok, cualquiera de las dos formas. Bien. El nombre del anterior de estrella se hizo muy popular o es muy popular en máquinas eléctricas. En los libros de máquinas, allá hablan de impedancias en estrella, no la llaman en Y, o de pronto algunos sí. Ok, y a las máquinas eléctricas aquí la llaman impedancias en delta. Ok, pero es el mismo, o decir, o en triángulo.
Ok, entonces en la página 129 hasta la 134 tenemos las ecuaciones, es un ejercicio para que lo vayan mirando. En este vamos a tener 1, 2, 3 ecuaciones de malla. En las otras eran 2 ecuaciones de malla. Y en las que es 3 la pasamos a 2 y hacemos comparaciones porque las corrientes van a ser las mismas. Y su 1 y su 2. B su 1 y B su 2. Y de esa forma, en la página 133 y 134 se ve, y eso es lo que necesitamos saber de todo esto, cómo podemos transformar unas impedancias de delta hacia Y o de Y hacia delta. De Y hacia delta. ¿Ok? Entonces, veámosla de esa forma. Y la podemos aprender de una forma muy fácil. Bueno, vamos a meter esto aquí. Bueno, entonces tomamos el nodo C, el nodo A como estos puntos. ¿Ok? Y podemos tener lo siguiente. Ok. Y vamos a tener acá hemos llamado el nodo N. Y este sería el Z1, Z2 y Z3. Z1, Z2 y Z3. ¿Ok? Entonces, miremos acá. Si tenemos impedancias en delta, vamos a tener esto, y vamos a tener entonces dos nodos independientes, aquí el B sub A y el B sub B. ¿Ok? Teniendo las impedancias en delta o triángulo. Pero si la transformamos a Y, entonces aquí viene acá, viene Z1, este es el nodo Z3 y sigue allá. Entonces en Y Profe, pasaríamos, profe, ¿sí? Diga. es que, o sea, cuando usted pone la mano, se hace como un reflejo y no se puede ver. Sí, profe, Ok. puede correr tantico el tablero, profe, haga un favor. Ujú. Que hay como un reflejo. Ok. Bueno, bien. Entonces vamos a tener un solo nodo con las impedancias en Y. Bien, entonces esa es otra ayuda. Ok. Es mejor trabajar con una ecuación de nodo que con dos ecuaciones de nodo. ¿Ok? Bien. Entonces, por este lado, vamos a decir transformación de impedancias. ¿Ok? De delta a Y.
¿cómo podemos transformar las impedancias de delta a Y? Entonces, ¿qué decimos? Conocidas. Perdón. Conocidas. ZA, ZB y ZC, que son las impedancias en delta o triángulo. Desconocidas, ok, desconocidas son las de Y, Z1, Z2, Z3, o sea, son las incógnitas, Z1, Z2, Z3. Entonces veamos, ¿cuánto sería Z1? Ok, entonces observamos que Z1 está conectado entre el nodo A y el nodo N. Ok, entre esos dos puntos, entre esos terminales, o esos nodos. Ok, pero al nodo A de las impedancias en delta está conectada un punto de conexión es ZB. El nodo A es punto de conexión para ZB y para ZA. Entonces vamos a hacer el producto de ZA por ZB sobre la suma de las tres impedancias en delta o triángulo. En cuanto a las unidades, ohm por ohm al cuadrado sobre ohm, para que nos dé en ohm. ¿Ok? Z2. Todas estas van a tener el mismo denominador, diferente numerador. Entonces Z2 está conectado entre el nodo N y el nodo C. Pero al nodo C llega ZA y ZC de las impedancias en delta. Luego, entonces, Z2 va a ser el producto de esas dos, ZA por ZC, sobre la suma, ZA más ZB más Z sub C. Bueno. Y la otra es que Z3 está conectado entre el nodo N y el nodo B. Y al nodo B están conectadas las impedancias en delta ZB y ZC. Luego, entonces Z3 es igual a ZB por ZC. ZB por Z sub C sobre la suma de las tres impedancias. Cuando vean la trifásica, ya entonces hay una condición especial. Dice, bueno, el sistema está equilibrado. Y si el sistema trifásico está equilibrado, quiere decir, en primer lugar, que las impedancias son iguales. Si las impedancias son iguales. Entonces decimos acá que si la ZA es la misma ZB, es la misma ZC, o sea, lo que llamamos Z delta, ok. Entonces voy a llegar que la Z1 sea igual a la Z2, sea igual a la Z3, igual a la ZY, a la ZY. ¿Ok? A la ZY. Pero ¿qué va a quedar? Z delta por Z delta. O sea, va a quedar
Z delta al cuadrado sobre Z, sobre 3 Z delta. ¿Ok? Z delta por Z delta nos quedaría Z delta al cuadrado sobre 3 Z delta. Simplificamos. Entonces vamos a llegar a que ZY sea igual a Z delta sobre 3. ZY igual a Z delta sobre 3. Ok. Vienen, cambian el magnitud por la cantidad de 1/3, pero van a tener el mismo ángulo de fase. Bueno. Ok. Bueno, 1/3 de la impedancia Z delta. Ok. Esto si vamos de delta a Y. No es muy fácil, ¿no? Entonces el producto de los dos sobre la suma. Si vamos ahora de Y a delta. De Y a delta. ¿Cuáles son las conocidas? Son Z1, Z2 y Z3. ¿Cuáles son las desconocidas? ZA, ZB y Z sub C. Son las desconocidas o las incógnitas. Bueno, entonces, ¿qué vamos a tener? Ok. Por ejemplo, ¿cuánto vale ZA? ZA también va a ser una fracción. Pero en este caso, los numeradores van a ser iguales. En el anterior eran los denominadores, que eran iguales. ¿Ok? Bueno, entonces, es la suma de los productos de 2 en 2. Entonces, igual a Z1 por Z2 más Z1 por Z3 más Z2 por Z3. ¿Ok? Sobre. Entonces, como aquí tenemos ZA, entonces miramos la impedancia en Y que está al lado opuesto. Al otro lado, al lado opuesto. Al lado opuesto de ZA queda la Z3. La ZB, el mismo numerador, Z1 por Z2 más Z1 por Z3 más Z2 por Z3. Ok, ¿dónde está la ZB? Acá tenemos la ZB. Entonces la impedancia de Y que está al lado opuesto, al otro lado, al lado opuesto está la Z2. Y lo mismo decimos para Z sub C. Z sub C. El mismo denominador, Z1 por Z2 más Z1 por Z3 y más Z2 por Z3. ¿Ok? Entonces la ZC, acá, la ZC. Bien, entonces miramos la impedancia en Y que está al otro lado o al lado opuesto.
al lado opuesto. Y esa es Z1. ¿Ok? ¿En cuántas unidades? Ok, si se equivoca la fórmula, verifíquelo por las unidades. Z1 por Z2, eso es on por on al cuadrado. Y acá es sobre on para que me quede en on. Ahora, si el sistema está equilibrado, entonces decimos que si Z1 igual a Z2 igual a Z3 igual a ZY, entonces son iguales. Entonces vamos a decir que la ZA es igual a la ZB, es igual a la ZC, igual a Z delta. ¿Y a qué es igual? Z1 por Z2, o sea, ZY por ZY, o sea, nos va a dar 3 veces ZY por ZY, o sea, 3 veces ZY al cuadrado, sobre el denominador que da ZY. Entonces, simplificamos y entonces aquí vamos a decir que el Z delta igual a 3 ZY. ¿Ok? Z delta igual a 3 ZY. ¿Ok? Entonces, si son iguales, Z delta igual a 3 ZY. Así es sencillo. Que es lo mismo acá, ¿cierto? ZY igual a Z delta sobre 3. Ok. Entonces, si tenemos oportunidad acá, pues podemos hacerlo. Podemos hacer una transformación, no en esta, sino en la otra. De Y, de delta a Y. De delta a Y para ahorrarnos una ecuación. Es mejor trabajar con una ecuación que trabajar con dos ecuaciones. Como decía el gran filósofo Pambele, es mejor ser rico que pobre. La gran filosofía. ¿Ok? Es mejor ser rico que pobre. Entonces acá es mejor trabajar con una ecuación que con dos ecuaciones. Bueno, entonces miremos así rápidamente el libro texto. Entonces tenemos algunas. Ok. Por ejemplo, en la misma página 129, situémonos ahí. Ah, no, esa no. Página 135. Página 135. ¿Ok? Pues fíjense. Fíjense. ¿Ok? Tiene dos nodos independientes, ¿cierto? El nodo de arriba, el punto que conecta la resistencia de un ohm en la figura 248, página 135, el circuito, el de arriba, con la bobina de ese ohm y con la resistencia de 2 ohm. Ese es un nodo. El otro, las dos bobinas, el punto que conecta las dos bobinas con el capacitor. ¿Ok? Si fuéramos a resolverlo esto por nodos, tendríamos dos ecuaciones de nodos. Pero ¿qué nos fue en la rama central? En todo el centro tengo la bobina de ese ohm y las dos resistencias de 2 ohm perdón, las dos resistencias no, la resistencia de 2 ohm y el capacitor de 1 sobre ese ohm. Entonces, al pasar
al pasar esas impedancias en delta a impedancias en Y, nos ahorramos un nodo, ¿ok? Nos ahorramos un nodo. Bueno, más adelante, por ejemplo, situémonos en la página 146. 146. ¿Ok? Entonces, en el circuito de arriba, figura 264, tenemos una resistencia de 200 ohm, una bobina de J 100 ohm y un capacitor de menos J 300 ohm. Menos J 300 ohm. ¿Ok? Está entre los nodos M, N y T. Si el N lo bajamos un poco, ¿cierto? Ahí configuramos, se observa bien la configuración de esas tres impedancias en triángulo, ¿ok? En triángulo, o en delta o triángulo, ¿ok? Ahí ese espacio formado por esas tres impedancias como para una ecuación de mallas. Y el otro espacio de la resistencia de 200 ohm y las dos fuentes independientes de tensión serían para otra ecuación de malla. O sea, ahí tendríamos dos ecuaciones de malla. Pero hacemos la transformación de las impedancias en delta a una en Y. Entonces, al nodo M están conectadas 200 y menos J 300. Entonces, el producto, la nueva impedancia que llamamos Z1, sería el producto de 200 por menos J 300 sobre la suma, que es 200 más J 100 menos J 300. Al nodo N están conectadas J 100 y 200, y entonces la Z2 sería 200 por sobre J 100 sobre la suma, que es 200 menos J 200. Y la Z3 al nodo P, acá, conectada entonces J 100 por menos J 300 sobre la suma, 200 menos J 200. Y eso lo tenemos acá entonces en la página siguiente, en la página 147, el Z1, el Z2, el Z3, como ahí sigue siendo habiendo ahí que entre ahí ve un circuito abierto, luego entonces solamente tenemos una ecuación de mallas. ¿Ok? Una sola ecuación de mallas. Bueno. Bien. Página 175. 175. Bien. Uno, 7, 5. ¿Qué es esas impedancias en el problema 2.3, el circuito de la parte superior? Figura P2.3. ¿Cierto? Ahí tendríamos 1, 2, 3 tensiones de nodo.
serían tres ecuaciones, ¿cierto? Un nodo entre la resistencia de 4 ohm a las 2 de 4 ohm y la de 3 ohm. Otro nodo donde conecta la bobina con las dos resistencias de 3 y 2 ohm. Y el otro nodo donde conecta la resistencia de 2 ohm, el capacitor y la fuente de corriente independiente. Serían tres ecuaciones. Bueno, entonces la pregunta es, ¿podemos hacer aquí una transformación de delta a Y sin ningún problema? Es la pregunta. Sin ningún problema. Para ahorrarnos algunos nodos, o por lo menos uno o dos nodos, bueno, por lo menos uno. Podemos hacer la transformación tal como está en ese circuito. Fíjense que la I sub X es la incógnita. Pregúntale si I sub X. Y la I sub 1 es el control de la fuente dependiente más menos más 20 I sub 1. ¿Ok? Podríamos hacer la transformación de delta Y entre la resistencia de 3 ohm, de 4 ohm y la bobina, ¿qué dicen? Y la bobina de 3S ohm. ¿La podemos hacer? Pregunto. ¿Ok? Y sí, ¿no? Sí. Yo diría que sí, porque no cambia la... No, pero ponle cuidado. Es que al hacer la transformación, las impedancias en delta desaparecen y aparecen las impedancias en Y. Y aquí, por ejemplo, 3S ohm, la bobina, no puede desaparecer de la noche a la mañana porque sobre esa bobina es que se está marcando la corriente I sub 1, que es, ¿qué? Que es el control de la fuente dependiente de la izquierda, menos más 20 I sub 1 volts de la fuente dependiente. ¿Ok? Si yo considero, por ejemplo, ahí el nodo es A, si yo digo, bueno, I sub 1 igual a la tensión en A y abajo tiene el nodo de referencia, atención B sub A sobre quién, sobre 3S. Si yo digo I sub 1 igual a B sub A sobre 3S, ahí sí porque ya salvaguardea I sub 1 y es la tensión B sub A sobre 3S. Ahí sí podría ser la conversión de esas tres impedancias en delta e en Y. ¿Ok? Bien. Bueno, hay que hacer esa salvedad. Acá en el capítulo 3,
Ok. Por ejemplo, página 236. 236. ¿Cierto? 236. La figura 3.7, problema 3.7, ahí podríamos hacer esas impedancias en delta, pasarlas allí, ¿ok? Pasarlas allí. Bueno, entonces lo hacemos como ayuda para facilitar el circuito, o sea, para que la solución sea más fácil, más expedita. Y una solución fácil es llevar el circuito a lo más simple. Y el circuito más simple es un circuito serie. ¿Listo? Serie. Bueno. Estrictamente serie o estrictamente paralelo. Bien. Ok. Pasemos entonces a ver la esencia de lo que es el teorema de Thevenin y de Norton. Teorema de Thevenin y de Norton. Ok. Entonces, situémonos en la página 135. ¿Ok? Entonces empezamos con un ejemplo introductorio del método por el método de solución llamado teorema de Thevenin, teorema de Norton. Hasta ahora hemos visto 3 métodos de solución. 1, análisis de nodos. 2, análisis de mallas. 3, utilizando las transformaciones de fuente, por ejemplo, las ayudas, ¿no? Las impedancias en serie, las impedancias en paralelo, etcétera. Transformaciones de fuente, que se nos va a facilitar, y los divisores de tensión o divisores de corriente. O sea, utilizando las ayudas que hemos visto hasta ahora. Bueno, no habíamos visto ningún ejercicio con esas ayudas. Este que tenemos acá, en la página 135, la figura 248, es un circuito en el dominio de la frecuencia compleja S. Entonces tenemos 2 bobinas S-ON, 3 S-ON, no están en serie, no están en paralelo. Un capacitor entre ellos, uno sobre S-ON, 2 resistencias, 3, ¿no? Una ON, 2 ON y la otra de 3 ON, y una fuente de tensión. Una fuente independiente de tensión BDS. Bien, ¿qué nos pide? Hallar la corriente de salida por esa rama que le llamamos aquí y su O de S. La O, out, salida, corriente de salida. Listo, esto es lo que nos piden. Vamos a hallar y su O de S. ¿Qué opciones tenemos? Tenemos un nodo, otro nodo, 2 nodos independientes. Tenemos 2 ecuaciones de nodo. Pero tenemos un espacio, 2 espacios, 3 espacios. Por malla serían 3 ecuaciones de malla. Ok, si no vamos a trabajar 3 ecuaciones, sino vamos a trabajar 2. Pero no vamos a hacerlo ni lo uno ni lo otro. Ni lo uno ni lo otro. Bueno, entonces vamos a hacerla por transformaciones de fuente. A la izquierda tenemos la fuente de tensión en serie con su resistencia de la fuente de 1 ohm. Eso es una fuente práctica de tensión. Entonces, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a transformarla a una fuente práctica de corriente. Ok, una fuente práctica de corriente. La polaridad de la tensión es más arriba y menos abajo. Luego el pistolón va a ser arriba.
¿Y cuánto va a ser la corriente? Va a ser la tensión BDS sobre la resistencia de un ohm. Bueno, entonces lo tenemos en la figura siguiente. La fuente de corriente ahora es de pistolón hacia arriba, BDS a amperes. A amperes. Y en paralelo con la resistencia de un ohm. Pero al colocar la resistencia de un ohm, se encuentra que también está en paralelo la resistencia de 2 ohm. Por consiguiente, la resistencia de 1 y la resistencia de 2 en paralelo, su equivalente es el producto sobre la suma, 1 por 2 sobre 1 más 2. Entonces vamos a tener 2 tercios ohm. 2 tercios ohm. Listo. Entonces en la figura 249 ya tenemos la estructura de una fuente práctica de corriente. Ok, la corriente y en paralelo su resistencia. 2 tercios ohm. Ahora vuelve y juega. Vamos a transformar esa fuente de corriente en una fuente de tensión. Entonces, ¿cómo nos va a dar la fuente de la tensión? El pistolón para arriba, entonces la polaridad de la tensión más arriba. ¿Cuánto es la tensión? Es la corriente, que es BDS por la resistencia. Entonces nos va a quedar una tensión de 2 tercios por BDS volts. Y esa resistencia pasa a ser serie, tal como está en la figura 2.50. ¿Listo? Pero al colocar esa resistencia en serie, estaba ya ahí, en ese mismo plan, la bobina de ese ohm. Luego las dos impedancias, 2 tercios ohm y ese ohm, están en serie. Luego entonces se suman. ¿Ok? Y al sumarlo, tenemos 2 tercios más S es igual a 2 más 3S sobre 3. Pero multiplicamos por 3 y dividimos por 3. ¿Ok? Bueno. Y eso es lo que tenemos. Bueno, entonces eso es lo que tendríamos acá, ¿no? De la 250 a la 251. ¿Ok? Entonces, de la 250, ¿cómo quedaría? La 250 era. Bueno. Ok. Entonces la 250 teníamos acá. Más o menos BDS por 2 tercios. Y acá la resistencia, que es esta, la impedancia, que es esta. 2 más 3S sobre 3, ¿qué? Ohm. Y luego aparece el capacitor 1 sobre S. Y luego aparece la bobina y la resistencia. 3S y 3 ohm. Bueno, y acá es la corriente que vamos a calcular. La I, su O de salida, de S. Ok. Bueno, pero esta es una fuente de práctica de tensión. Si la pasamos a fuente de corriente, entonces el pistolón va a seguir hacia arriba. ¿Ok? Va a seguir hacia arriba. ¿Cuánto va a ser la corriente? Es igual a la tensión dividido por la impedancia.
Entonces este 3 y este 3, ok, se simplifica y nos va a quedar 2 más 3S. Esa corriente. Y esta impedancia va a quedar en paralelo. Ok. Esta impedancia va a quedar en paralelo. ¿Cuál? 2 más 3S sobre 3. Listo. Pero estas dos están en paralelo. Ok. Estas dos están en paralelo. Y dos impedancias en paralelo. Esas ambas son on. Impedancias on. 1 sobre ese on. El producto sobre la suma. Entonces efectuamos el producto sobre la suma y obtenemos esta impedancia. ¿Ok? Tenemos esta impedancia que tenemos ahí y que se llama 2 más 3S sobre 3S cuadrado más 2S más 3. 2 más 3S sobre 3S cuadrado más 2S más 3. 3S cuadrado más 2S más 3. Listo. Muy bien. Ok. Y entonces tenemos una fuente de corriente. Esto es que ohm. Esta rama es 3S más 3. ¿Ok? Esta rama está en paralelo con esta y está en paralelo con la fuente de corriente. Todo esto son amperes. Entonces aplicamos un divisor de ¿quién? De corriente. Entonces, porque necesitamos calcular es I sub O de S. Entonces, la I sub O de S va a quedar igual a la corriente a repartir. ¿Qué es esto? 2 sobre 2 más 3S por B de S. ¿Ok? A la corriente a repartir. Multiplicada por la impedancia donde no queremos calcular la corriente. O sea, por 2 más 3S sobre 3S al cuadrado más 2S más 3. ¿Sobre cuánto? Sobre la suma de las dos impedancias. Entonces, sobre 2 más 3S sobre 3S al cuadrado más 2S más 3 más esta impedancia que es 3 por S más 1. ¿Ok? 3S más 3. 3S más 3. 3 que multiplica S más 1. Y listo, ¿cierto? Y todo eso nos va a dar lo que tenemos ahí. ¿Ok? Lo que tenemos ahí va a ser 2 BDS. ¿Ok? Nosotros nos va a quedar 2 BDS. BDS sobre 9S al cubo más 15S cuadrado. 9S al cubo más 15S al cuadrado más 18S más 11. Más 11. ¿Ok? Bueno. Listo. La corriente igual a la función de transferencia que aquí se llama admitancia, que es 2 sobre 9S al cubo más 15S2 más 18S más 11 por la tensión. Como ya hemos visto el sábado pasado,
ratificamos acá que el denominador de la función de transferencia es de grado 3. Aquí no hay ningún problema. Tenemos 2 bobinas y un capacitor. Nos queda 9S al cubo. Bueno, entonces, para darle algún valor acá a esto, decimos, bueno, vamos a suponer que tenemos, una fuente de tensión, BDS, cuya magnitud es de 10 0 grados, y para S igual a J2 hacemos los cálculos y encontramos que I sub O de J2 es 0.32893 grados, y en el dominio del tiempo vamos a tener 328.93 coseno de 2t más 143.69 grados miliamperes. Bueno, ahí está resuelto el problema. Ok, pero veamos, lo que queremos es ver cómo este problema nos va a llevar a interpretar correctamente lo que es el teorema de Thevin. Entonces, ¿cuál es la idea del teorema de Thevin? Tenemos ahí en la página 136. Fijémonos que nos están pidiendo la corriente por una rama, en este caso, la corriente en una rama. O nos están pidiendo la tensión o nos están pidiendo la potencia que absorbe la potencia. Ok. Entonces lo que hacemos es coger esa rama y separarla. Y vamos a llamar a esto el circuito B. Y todo lo demás que incluye todas las fuentes dependientes e independientes y elementos pasivos, lo llamaremos el circuito A. El circuito A. ¿Ok? Bueno. Entonces eso lo observamos acá en la figura 252, en la página 137. ¿Ok? Entonces, vamos a tomar, ¿qué nos pedían? La corriente y su ODS. ¿Ok? Y la tomamos sobre la resistencia de 3 ohms. ¿Listo? Entonces, le echamos un machetazo arriba y abajo. Hacemos un corte. ¿Bien? Y ese punto lo llamamos punto, el de arriba M y el de abajo M'. Y lo que hace es separar los dos circuitos. El circuito B, que es el que está a la derecha, punteado en un rectángulo punteado, esa es la red B. Y todo lo que está a la izquierda de M y M' es la red A o el circuito A. Tiene elementos pasivos, las 2 bobinas, el capacitor, 2 resistencias y la fuente independiente de tensión. ¿Ok? Bueno. Entonces, ¿qué tenemos en el circuito A? En el circuito A vamos a tener todo el clase de elementos pasivos, R, L, C. Y toda clase de fuentes. ¿Ok? Toda clase de fuentes. Fuentes independientes, fuentes dependientes, fuentes independientes de tensión, fuentes independientes de corriente, fuentes dependientes de tensión, fuentes dependientes de corriente, controladas por corriente o controladas por tensión. Toda clase de fuentes. Ok, entonces ahora, ¿qué es lo que hacemos? Toda esa red A, la transformamos en un circuito equivalente, que inicialmente la vamos a llamar el equivalente de Thevin,
Pero ese equivalente de Thevenin no es sino una sola, no es sino una fuente práctica de tensión, tal como lo tenemos en la figura 2.53. A la izquierda de los puntos M de arriba y de los puntos M' de abajo, tenemos lo que se llama el equivalente de Thevenin. Una impedancia Z de Thevenin en serie con una fuente ideal de tensión. Que esa fuente ideal de tensión es lo que llamamos B sub OC o Open, C circuit, Open circuit, tensión de circuito abierto. Porque como abrimos para separar la red A de la red B o la red B de la red A, cortamos arriba y cortamos abajo, nos queda un circuito abierto y entonces calculamos esa tensión. Y esa es la tensión B sub OC, tal como está en la página 252. Y luego colocamos a la derecha la red B. ¿Y cuál es la red B? Era la resistencia de 3 ohm por la cual queríamos calcular la corriente I sub O de S. Y luego, en la figura 2.353, lo que separamos, ahora lo volvemos a unir. Por eso los dos punticos M de arriba y los dos punticos M' de abajo los volvemos a unir y nos queda un simple circuito serie, donde la corriente I sub O de S va a ser igual a la fuente de tensión B de S sobre la suma de las impedancias. ¿Ok? Entonces vamos a decir I sub O de S es igual a B sub OC sobre la suma de las impedancias, que va a ser la Z de Thevenin más, vamos a colocarle Z1, ¿no? Para no colocar 3. 3 es en el ejercicio, pero vamos a colocar Z1 para que sea en una forma más general, ¿cierto? Y eso es lo que tenemos en la ecuación 2.71. Ahí está la esencia de el teorema de Thevenin. Llegar a una fuente práctica de tensión. Bien. Ok. Entonces, ¿qué era lo que teníamos? Lo que teníamos eran las dos redes, ¿cierto? Las dos redes. La red A y la red B, que inicialmente estaban, ¿qué? Unidas. ¿Ok? Entonces aquí teníamos la red A, que es un circuito que activo. Y lo teníamos unido con dos cables a la red ¿qué? A la red B. A la red B. Que es un circuito pasivo. Solamente vamos a tener un elemento R, L o C. ¿Ok? Circuito pasivo. Están unidos. ¿Ok? Ahora los vamos a separar. ¿Cómo los separamos? Le echamos un machetazo acá. ¿Ok? Y un machetazo acá. Bien. Y entonces decimos, abrimos acá, acá, acá. Y este va a ser el punto M. Y el mismo M, ¿no? Y acá M' y el mismo M'. Pero, acá tenemos más, menos B sub open circuit. B sub open circuit. O C. Tensión de circuito abierto. ¿Ok? Tensión de circuito abierto. ¿Ok?
Ok, con la polaridad positiva arriba y la negativa abajo. Yo lo coloqué así, pero podría haberlo colocado al contrario. Positiva abajo, negativa arriba. ¿Listo? Ok. Entonces, como aquí está la fuente independiente o la fuente independiente, pues aquí esto va a producir corrientes. Entonces, la corriente acá que sale de la red A hacia la red B, ¿cuánto es? Cero, porque esa corriente no tiene camino, porque aquí hay un circuito abierto. ¿Listo? Hay un circuito abierto. Bueno, entonces, ¿qué tenemos acá? ¿Qué tenemos acá? Al final de la página, de la página 137. En primer lugar, desde que vimos la linealidad, nosotros estamos viendo circuitos lineales. Por eso hablamos, dado ya en concreto para la definición del teorema de Theveny, decimos, dado un circuito lineal cualquiera, se reordena en forma de dos redes, la red A y la red B, que queden conectadas entre sí por medio de conductores, como lo hicimos. ¿Ok? ¿Cómo lo hicimos? Luego entonces seguimos a la página siguiente, la 138. Entonces, el circuito activo se hallan elementos pasivos y toda clase de fuentes. Toda clase de fuentes. Fuentes independientes de tensión o de corriente. Fuentes dependientes de tensión o de corriente, controladas por corriente o controladas por tensión. Y en el circuito pasivo solamente tenemos el elemento pasivo sobre el cual queremos calcular la corriente, la tensión o la potencia que absorbe. Bueno, esta es la red B. ¿Listo? Ahora, ¿qué hacemos? Definimos una tensión B sub OC, Open Circuit. ¿Ok? O, Open, C, Circuit. ¿Ok? Entonces la OC, Open Circuit, tensión de circuito abierto, o también se llama tensión de Theveny. A la tensión que aparecería en los terminales de la red A si la red B fuese desconectada. Exacto, efectivamente la desconectamos de tal manera que no salga ninguna corriente de la red A, o sea que la corriente que sale de la red A es cero. Bueno, ok. Entonces sigue la definición del teorema de Theveny. Todas las corrientes y tensiones en la red B permanecerán, o sea, quedarán ahí, ¿ok? Sin ningún problema. Si la red A se anula, si la red A se anula. ¿Y cómo se anula la red A? Ok, anulando todas las fuentes independientes de tensión o de corriente. Las fuentes independientes de tensión, como lo vimos para la superposición, la anulamos o la apagamos, como utilizamos el término estudiantil, por medio de un cortocircuito en sus extremidades, en sus extremos. Y la fuente independiente de corriente la anulamos, o sea, la apagamos por un circuito abierto. ¿Ok? Y se conecta una fuente independiente de tensión B sub OC, fuente ideal con la polaridad adecuada, lo que se vio en el capítulo 1,
en serie con la red A inactiva. Esa es la impedancia de Thevenin. ¿Ok? Entonces, todo esto que hacemos acá nos va a parecer lo siguiente. Entonces, entre los puntos M, acá, este M y este M', conectamos una fuente práctica de tensión, ¿ok? Que va a quedar la Z de Thevenin en serie con una fuente ideal de tensión, más o menos tensión de circuito abierto. Ok, tensión de circuito abierto. Como se dice la polaridad adecuada, el más acá y el menos acá. Y ese es el que vamos a tener aquí. Más menos, ¿cierto? Más menos. Aquí tendríamos la tensión entre M y M', ¿cierto? Bien, entre M y M'. Ok. Entonces, más menos, menos más, luego la tensión del circuito abierto es la misma tensión entre M y M' que aquí, bueno, no, inicialmente lo llamamos tensión de Thevenin, ok, tensión de Thevenin. Pero esta M' es la tensión del circuito que, la OC, porque es circuito abierto. Como aquí no hay corriente, entonces esta tensión más menos más. Luego aquí vamos a encontrar que la tensión de Thevenin es la misma tensión del circuito abierto. La misma B sub OC. Y esto que yo tengo acá, todo esto que yo tengo acá, es lo que llamamos el equivalente. Es el que el equivalente de Thevenin, ¿de quién? ¿De quién? De la red A. De la red A. ¿Ok? De la red A. Bien. Pero ¿qué es la Z de Thevenin? Ok. Pongámoslo por acá. Z de Thevenin. La red A anulada. Ok. Esa es la impedancia de Thevenin. La red A anulada. Quiere decir lo que queda de la red A, cuando se anulan las fuentes independientes. O como dicen los estudiantes, cuando se apaga la fuente independiente de tensión, se apaga es con un cortocircuito. O cuando se apaga la fuente independiente de corriente, que es con un circuito abierto. Ok, entonces esto es el equivalente de Thevenin de la red A. Y luego entonces, ¿qué hacemos? Pues conectamos la red ¿qué? La red B, ¿cierto? Conectamos la red B. Y aquí tenemos, bueno, lo que hemos llamado la impedancia que es Z1. Ok, entonces aquí tenemos el otro M' y el otro aquí M, y conectamos las dos M's, conectamos las dos M' y tenemos cómo calcular esa corriente y su O. Bueno, pero en el ejercicio que estábamos haciendo, ¿cuál es la tensión de Thevenin?
o cuál es la tensión de circuito abierto y cuál es la impedancia de Thevenin. ¿Ok? Bien. Además de que ya lo resolvimos, pero ese no era el objetivo. El objetivo no era resolver ese circuito. El objetivo es lograr comprender, empezar a comprender lo que es el equivalente de Thevenin, o sea, el teorema de Thevenin. Bueno, entonces, nos vamos ¿para dónde? Ok. Entonces, aquí en la figura, allá en la página, la figura 250, figura 250, ¿dónde está la figura 250? La figura 250 está en la página 135. ¿Ok? La figura 250 está en la página 135. ¿Ok? Entonces, ¿qué está en la figura 250? En la página 135. Estaba acá y acá estaba la impedancia. ¿Cuánto era? 2 más 3S sobre 3 ohm. ¿Qué más? Aquí había la fuente de tensión, más menos, y era 2 BDS, 2 BDS sobre 2 más 3S volt. ¿Ok? Bueno, no, eran 2/3 de BS. 2/3 de BS. Volt. Bueno, 2/3 de BS. Bueno. ¿Y qué teníamos acá? El capacitor. 1 sobre S ohm. ¿Ok? Bueno. ¿Y qué teníamos? La bobina. La bobina. 3S ohm. Y ahí fue donde echamos cuchillo. Cortamos. Este es el punto M y este abajo el M'. Y dijimos, aquí cortamos y dijimos, este es más menos B sub OC. Pero, ¿qué es todo esto? Todo esto es la ¿qué? Esto es la red A. Porque la red B fue lo que cortamos, nos quedó la resistencia de 3 ohm. Esa es la red A. Así sencillo. ¿Cierto? Esa es la red A. Esto lo tenemos acá en la página 138. 138. ¿Listo? Como es un circuito abierto, por aquí no circula intensidad de corriente. Entonces esta bobina, por la cual no pasa ninguna intensidad de corriente, no está haciendo nada. ¿Listo? Por consiguiente, quiere decir que la tensión entre M y M' se traslada a la tensión entre estos dos puntos. O sea, va a ser la misma tensión, en el capacitor, porque por aquí no hay corriente. ¿Listo? Y entonces aquí decimos lo que queremos es hallar el B sub OC, o sea, la tensión de circuito abierto, lo hacemos por un divisor de tensión. ¿Ok? Porque aquí nos queda un simple circuito de 10. Porque aquí no hay corriente, ¿cierto? ¿Y qué decimos? Aquí ahí sale la corriente, más o menos, cumple con las condiciones para el divisor de corriente. Entonces decimos B sub C igual a la tensión a repartir 2/3 de BDS.
2/3 de B de S, que multiplica a la impedancia a la cual queremos calcular la tensión por 1 sobre S, sobre la suma de las impedancias. Ok, sobre 1 sobre S más 2 más 3S sobre 3. ¿Listo? Esa es la tensión del circuito abierto. ¿Y eso qué nos da? Haciendo esas operaciones, nos va a dar B de S, que multiplica, y lo tengo ahí en el texto. Ok. B de S que multiplica a 2 sobre 3S cuadrado más 2S más 3. 2. Sobre 3S cuadrado más 2S más 3. Echamos para acá. Ok. Ok. La B sub C, la tensión del circuito abierto es del B de S por 2 sobre 3S cuadrado más 2S más 3. Listo. Ok, y en este mismo circuito, o sea, la red A, hallamos la impedancia de Thevenin. ¿Y qué dijimos acá? ZL, perdón, Z de Thevenin. Z de Thevenin es la red A anulada. ¿Y qué es la red A anulada? Es esto. Es esto. La red A anulada. Cortocircuito a la fuente independiente de tensión. ¿Cierto? Entonces, eso desaparece. Desaparece. Ok. Desaparece. Bueno, entonces ya no vamos a llamar esto, ya no es tensión. Ok, ya no hay tensión porque desapareció la que la fuente de corriente. La fuente de corriente. Y entonces, de aquí hacia acá, vamos a llamar lo que se llama la Z entre M y M', que es lo que se llama la impedancia de Thevenin. La impedancia de Thevenin. ¿Ok? La impedancia de Thevenin. ¿Ok? Entonces empezamos para hallar la impedancia entre M y M'. Empezamos en M, hacemos el recorrido y en ese recorrido, ¿qué impedancia recogemos en esa ruta? Esa es la impedancia de Thevenin, hasta que lleguemos al punto M'. ¿Ok? Al punto M'. ¿Y eso qué va a ser igual? Esto va a ser igual a ¿quién? Que empezamos por acá, y ponemos aquí 3S. 3S. ¿Ok? Y llegamos acá. Pero observamos que esta impedancia y esta impedancia están en paralelo. En paralelo. Y llegamos a este punto que es este mismo punto de M'. Entonces va a ser el paralelo del producto de las dos, 1 sobre S por 2 más 3S sobre 3 sobre ¿quién? Sobre la suma. 1 sobre S más 2 más 3S sobre 3. Ok. Bueno, 1 sobre S más 2 sobre 3S más 3
Y es lo que tenemos acá. Ok, esa impedancia que nos da cuánto. Esa z de Thevenin nos da 9s al cubo, y ahí dice, esa z de Thevenin nos da 9s al cubo más, ¿más cuánto? 6s cuadrado más 2s más 2. 6s cuadrado más 2s más 2 sobre más 2 sobre 3s cuadrado más 2s más 3. 3s cuadrado más 2s más 3. Y ya teníamos la z de Thevenin, y ya teníamos el valor de B sub OC, la tensión del circuito abierto. Luego, entonces la I sub O, aplicamos la ecuación que ahí se llama la 271, es igual a B sub OC sobre la z de Thevenin más la otra z que era que Z1, o sea, más 3. Y ahí hallamos la respuesta. ¿Ok? Ahí hallamos la respuesta. ¿Ok? Bueno. Entonces, esa es la idea del teorema de Thevenin. Del teorema de Thevenin. Fíjense qué pasó. A ver. Bien. A ver, voy a hacer una pregunta. Fíjense que nos quedó muy fácil calcular la tensión de circuito abierto. Página 138. Un simple divisor de tensión, ¿cierto? Ya para ese caso nos quedó ni ningún nodo. Me quedó un simple circuito serie. Pero miremos el circuito original. El circuito original. Mire. Página 135. Si miramos el circuito original, la figura 248, circuito allá arriba, si cortamos la resistencia, ¿cierto? Lo cortamos la resistencia y o sea, cortamos la parte de arriba y abajo y separamos la resistencia de 3 ohm, queda un circuito abierto ahí. Luego, entonces, ese circuito, tal como está, que inicialmente tenía 2 nodos, ahora quedó ¿qué? Con un nodo. Con un nodo. Porque esa bobina no quedó sirviendo. Porque no pasa ¿qué? No pasa corriente por ahí. ¿Listo? La otra pregunta. Profesor, ¿por qué usted cortó en la resistencia y no cortó en la RL? ¿Ok? Porque qué dirá. ¿Cómo estaba el circuito, el circuito original? El circuito original terminaba acá con la ¿qué? Con el capacitor, aquí seguía el capacitor. Y acá estaba esto, mírenlo. Ahora lo pinto de otra forma. 3S y 3 ohm. Y la corriente y su O de S, ¿cierto? Y su O de S. Y aquí seguía a la izquierda, bueno. Pero ¿cuál fue el corte que se hizo? Ok. El corte que hice fue aquí. Ok. Acá. ¿Cierto? Ahí. Corté ahí y separé la resistencia de 3 ohm. Pero podía haberlo hecho ¿a dónde? Acá. ¿Ok?
donde la red B fuera esta, ¿cierto? La red B fuera el RL, 3S y 3 ohm. Esta fuera la red B. Haciendo este corte acá, también no sirve. ¿Ok? También no sirve. ¿Ok? Porque ahí entonces las 3S está involucrada en la red B, en la nueva red B. ¿Ok? Entonces, para hallar la impedancia de Thevenin, empezaríamos por acá y no empezar entonces porque el circuito A, la red A es este. Y este serían los dos puntos M y M', y entonces la impedancia de Thevenin sería 1 sobre S por la otra impedancia. Y no estaría la 3S porque la 3S está acá. Va a aparecer al final. ¿Ok? Está la misma vaina. Lo hice a propósito en las 3 on para que alguien me revirara, profesor, ¿y por qué lo hizo así? ¿Por qué no metió a la rama completa? La rama completa es esta, 3S y 3 on, ¿cierto? 3S y 3 on, porque aquí se pedía era esta corriente, la ISO, ¿cierto? Se pedía era la ISO, bien, pero al final va a aparecer entonces en la rama B la 3S y 3. Lo que se quita, aquí no se quitó, aparece al final. Y lo que se quitó acá, ese 3S aparece en la ¿qué? En la impedancia de Thevenin. Ok, bueno. Ok. Ahora viene lo que es el teorema de Norton. El teorema de Norton, en forma práctica, si el equivalente de Thevenin de una red es una fuente práctica de tensión, la transformación de esa fuente práctica de tensión en una de corriente es el equivalente de Norton. ¿Ok? Entonces yo tengo acá la Z de Thevenin, ¿ok? Y acá lo que llamamos que entonces el punto M y M'. Y esto le llamamos la tensión de Thevenin, que es la misma tensión open circuit, que es la misma tensión de circuito abierto. ¿Listo? Ok. Este es el equivalente de Thevenin. Y si la pasamos a una fuente práctica de tensión, entonces nos va a quedar acá. Ok. Y acá la Z de Thevenin en paralelo. Ok. Y aquí los mismos puntos M y M'. M y M'. ¿Cómo queda el pistolón? Hacia arriba. Y esa es la corriente de ¿qué? De Norton, que veremos que es la misma corriente de cortocircuito y a qué es igual a la tensión de circuito abierto sobre la impedancia de Thevenin. Corriente de Norton. Eso es. Ok. Es la misma corriente de cortocircuito que ahora veremos por qué carajos corriente de cortocircuito. Ok. Bueno.
Entonces, el equivalente es con el equivalente de Norton. Perdón, el equivalente de Norton es con la fuente de corriente de Norton. I sub N. Bien. ¿Ok? Pero así como acá, la tensión de Thevenin es la misma tensión de circuito abierto, aquí también vamos a encontrar que la corriente de Norton es la misma corriente de cortocircuito. ¿Ok? Entonces, para el equivalente o el teorema de Norton, vamos a tener las mismas dos redes. ¿Ok? Vamos a tener las mismas dos redes. ¿Ok? La red A y la red B. La red A y la red B. La misma definición para la red A y para la red B. Y que las tenemos que conectadas. ¿Ok? Entonces ahora en los puntos M y en el otro de abajo, M', ok, entonces ahora hacemos un cortocircuito y por consiguiente aquí tenemos una corriente de cortocircuito. De tal manera que la tensión B, en los terminales de la red A es cero. Es cero. Esta red A sigue siendo la misma. Toda clase de fuentes y elementos pasivos. Y este es el elemento pasivo sobre el cual queremos calcular la tensión o la corriente o la potencia. ¿Ok? Entonces, vamos a tener lo siguiente acá. En la definición, definimos una corriente de cortocircuito I cosI o I de Norton, como la corriente que pasaría por los terminales de la red A, si en la red B se presentara un cortocircuito de tal manera que no saliese ninguna corriente, perdón, que no aparece, de tal manera que ninguna tensión apareciese en los terminales de la red A. O sea que tenemos acá que la tensión es cero. O sea, tal como lo tenemos en la página 140. ¿Ok? 140. Bien. Y entonces, ¿qué bueno va a quedar el equivalente de Norton? El equivalente de Norton va a ser este. ¿Ok? El equivalente de Norton de la red A. Entonces va a quedar el equivalente de Norton de la red A. Va a quedar entonces aquí la tensión de Thevenin y acá lo que se llama la corriente de Norton, la I de Norton. ¿Ok? Y este es el punto M y este es el punto M'. Este es el equivalente de Norton de la red A. ¿Ok? Todo esto, una fuente práctica de corriente, que luego entonces le metemos ¿qué? En paralelo, le metemos, perdón, paralelo no, le metemos, sí, le conectamos la red ¿qué? La red B. Listo. Conectamos la red B. Este sería entonces la red B. La red B. ¿Listo? Eso es. Ok. ¿Por qué se llama? La I sub N se llama la corriente de cortocircuito. ¿Ok? Por lo siguiente, miren. Si yo tengo acá
Si yo tengo acá, entre estos terminales, Perdón, profesor. Tengo clase aquí. ¿cómo? Perdón, tengo clase aquí. Ok, listo. Gracias. Bueno, un segundito. Entonces, acá, si hacemos un corto aquí, un momentito, un corto acá, la ICO sí. Entonces, la ICO sí va a hacer esta, va a tener este recorrido. ¿Ok? Entonces la ICO sí va a ser la misma y su N. Luego veremos que podemos hacer el cortocircuito de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, pero hay que ser consecuente con eso. ¿Ok? Bueno. ¿Listo? Entonces nos vemos en la próxima clase. Buen almuerzo. Buen qué. Buen apetito. Buenas tardes para todos. Hasta luego, profe. Hasta Hasta luego. luego, profe. Hasta luego.